A los niños de Fátima: Dios mío, creo, espero, te adoro y te amo. Y te pido perdón por los que ya no creen, por los que ya no esperan, por los que ya no te aman. Así es, hermanos, son muchos los hombres y mujeres que ya no tienen fe, ni esperanza, ni amor. E incluso algunos sacerdotes. Y esta es precisamente la historia de este milagro. El beato Simone, que está aquí enterrado, que están sus huesos en esta urna de metal, era un hombre muy santo al cual acudía mucha gente a confesarse con él a pesar de que era muy joven. Y un día vino un sacerdote a confesarse. Era un sacerdote de esos que desgraciadamente se dan muchos también en el día de hoy, sacerdotes que celebran la misa con rutina, con prisa. Quizá podíamos decir, este sacerdote ya había perdido la fe, porque lo demuestra el hecho que sucedió. Un día fue invitado a atender a un enfermo y llevarle la Eucaristía. Y él tomó la hostia y la puso en su breviario como si nada significara para él esa hostia consagrada. Y cuando llegó con el enfermo, quedó perturbado al abrir el libro y ver que la hostia había dejado 2 manchas de sangre. Entonces ese sacerdote fue a confesarse con el beato Simone y le confesó su pecado y lo que había sucedido. Y el beato Simone, después de perdonarle, le pidió esas páginas de su breviario y desde entonces están en veneración en esta cripta que está abajo del templo de Santa Rita de Casia. Y ahí, en ese relicario, está la mancha de sangre que dejó la hostia en el breviario de aquel sacerdote que ya había perdido la fe. Todo esto quiere ser para nosotros una enseñanza, y especialmente cuando digo nosotros los sacerdotes, de tener gran amor, gran fe en la Eucaristía, de reconocernos que somos ministros sagrados de los sacramentos de nuestro Señor Jesucristo, más aún ministros de la fe que tenemos que comunicar al pueblo. Ojalá y estas historias de los milagros nos ayude a todos ustedes que nos ven por televisión y a nosotros los sacerdotes a ser más devotos de la Eucaristía. Puede ser también un recuerdo para todos aquellos ministros de la Eucaristía que son muchas veces descuidados, que se preocupan mucho de su manera de vestir, pero el mantel está manchado, las velas están chorreando, el piso de la iglesia está lleno de cera. Eso demuestra que nosotros también estamos perdiendo la fe, o al menos no es una fe entusiasta, viva. Ojalá y estas historias, queridos hermanos, nos sirvan a todos y también a los sacerdotes para renovarnos en esa fe de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Vayamos ahora al sur de Francia. Esta es la ciudad de Aviñón en Francia, conocida internacionalmente por haber sido la residencia de los papas en los siglos XIII y XIV. Pero lo que nos trae aquí es algo más importante, el milagro ocurrido en esta ciudad. Para hablar de este milagro hay que trasladarnos 200 años antes, a la época del 1226, donde la herejía albigense, que estaba en contra de los sacramentos y en especial del sacramento del matrimonio y de la Eucaristía, se había desarrollado inmensamente en el sur de Francia.
Para reparar esa herejía, los escándalos contra la Eucaristía, el rey Luis VIII mandó construir una iglesia el 14 de septiembre, día de la Santa Cruz. Estando en Aviñón, no pudimos resistir la tentación de visitar el palacio donde vivieron los papas por varias décadas. Aquí residieron varios papas, hasta que por intercesión de Santa Catalina de Siena, Urbano VI regresó a Roma. Después de caminar por la ciudad, al caer la tarde, finalmente llegamos a nuestro destino. Esta es la iglesia de la Santa Cruz, construida en honor de la Eucaristía y para reparación de los sacrilegios cometidos por los albigenses en contra de la Eucaristía. Hasta aquí llegaban las peregrinaciones. Este era un lugar de fuertes inundaciones y en 1433 el agua llegó hasta la mitad de la puerta. Los penitentes grises llegaron en barca a tratar de rescatar la Eucaristía y cuando abrieron la puerta se encontraron con la sorpresa de que el camino a partir de la puerta hasta la Eucaristía, hasta el altar, estaba totalmente seco y 2 paredes de agua con 4 pies de altura, el agua formando unas murallas al lado de la Eucaristía. La historia parece un poco fantástica, pero el hecho es que el 29 y el 30 de noviembre, desde 1433, aquí tienen las grandes fiestas en honor de la Eucaristía. Y eso es lo importante, venir aquí a hacer penitencia por las ofensas y sacrilegios que después de miles de años se siguen cometiendo contra la Eucaristía. Sin dejar de disfrutar del hermoso paisaje, nuestra peregrinación por Europa en busca de los milagros eucarísticos nos lleva hasta la ciudad de Turín. La Biblia nos habla de que Dios se vale de una mula para reprender al profeta Balaam. Y también Isaías nos reclama a todos nosotros que el buey y la mula saben reconocer a su amo y nosotros no reconocemos al Señor. Hemos venido aquí a Turín para hablar de un milagro y para aprender de una mula. Después de caminar por las bulliciosas calles de Turín, llegamos cansados a una soleada plazoleta. Esta es la plaza del Corpus Domini. No se llamaba así y era una plaza muy grande, pero ahora la ocupa la mitad de la plaza una iglesia que está relacionada precisamente con el milagro de la burra. Pero para hablarnos de este milagro eucarístico, le hemos pedido al doctor Mario Pandiami que nos lo explique. Él nos invitó a subir a la cúpula del templo donde están restaurando unos hermosos frescos que relatan la historia de este milagro. Esto es un laberinto, vamos todavía más para arriba. Para eso son las casas. Estamos en un lugar muy privilegiado porque estamos encima del lugar donde la construcción, allá está la historia del robo que hicieron los soldados, aquí está el milagro, se ve como la custodia está ahí en el aire y finalmente la procesión de la Eucaristía. Pero estas escenas requieren de una explicación. ¿Cómo corre, cuál es la historia del supuesto miracolo eucarístico? Allora, la storia di questo miracolo eucaristico nasce. La historia de este milagro eucarístico nace en 1453, cuando los soldados franceses de Carlos de Anjou descendieron del Piamonte al valle de Susa. En la iglesia de Esquiles, que es una iglesia en este valle, hubo un saqueo y, entre otras cosas, se robaron del tabernáculo una custodia de oro.
Cuando llegaron a Turín estos soldados, pasando justo la plaza del Erbe, que es donde se encuentra ahora esta iglesia, y que antes era solamente una plaza, el asno con la valija que contenía la custodia se echó en tierra, para ya no moverse más. La valija donde llevaban el motín cayó y se abrió. Y la custodia también se abrió y salió la hostia consagrada que se elevó al cielo. Este milagro lo presenciaron centenares de personas que estaban en la plaza. Mandaron llamar al obispo porque el cuerpo del Señor permanecía flotando. Comenzaron a orar para que la hostia descendiera, lo cual no sucedió hasta que llegó el obispo con la píxide. Cuando llegó el obispo, el cuerpo del Señor descendió